Señor secretario, sea bienvenido a la casa de todos los mexicanos. Secretario, las cifras del tercer informe y del paquete económico para 2022 verdaderamente nos resultan preocupantes. Bajo esta premisa es evidente que no podemos compartir los números alegres y el optimismo del presidente y de su equipo de trabajo. Nos presentan un escenario con estimaciones económicas cuestionables. Para empezar, no existen apoyos para todas aquellas personas que buscan fortalecer la economía de nuestro país, como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, se continúa con el despilfarro en los caprichos y proyectos del presidente, que han sido muy cuestionados por su falta de planeación, su desaseo administrativo y su poca rentabilidad. En cambio, creo que deberíamos de estar apostando a las necesidades prioritarias de los mexicanos. Apoyar a los niños con medicamentos contra el cáncer, a la compra de vacunas todos los mexicanos, incluidos los jóvenes de 12 a 18 años de edad. Por otra parte, señor secretario, ya encontramos preocupante que para el siguiente año el acumulado de la deuda aprobada tan solo para este gobierno ascendería a 2.8 billones de pesos al terminar el año 2022. Eso echa abajo el discurso del presidente de que no hay endeudamiento en este país. Los datos de a de veras, los datos reales nos dicen que sí hay endeudamiento. Y bajo este panorama en donde también sube diariamente la inflación, que por cierto está hoy en 5.9 el alza de precios al consumidor, lo que indudablemente hace más cara la canasta básica de todos los mexicanos. Ante este panorama creo que resulta muy difícil alcanzar las metas de crecimiento que han proyectado. Ahora bien, el gobierno federal tiene varios pendientes con las administraciones locales. El incremento del gasto federalizado no es suficiente para que los gobiernos locales puedan compensar el desequilibrio fiscal en el que han caído después de haber desaparecido varios fondos, incluidos el Fonden. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿tendrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la disposición al diálogo para crear una mesa de trabajo y analizar nuestra propuesta del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales? Y también la propuesta del seguro de desempleo que tanto le ha dolido al oficialismo, para apoyar a todas aquellas personas que se han quedado sin empleo durante la pandemia. Por otro lado, señor secretario, compañeros diputados, tengo que comentarles que hemos rebasado lamentablemente la cifra de 100,000 homicidios dolosos en este país, tan solo en 3 años. Y se tiene que decir fuerte y claro, en las 5 administraciones anteriores nunca alcanzaron una cifra tan lamentable. Esto es a causa de haber desaparecido el Fortasec. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿en este presupuesto se tiene pensado asignar recursos en fondos participables para apoyar directamente a los estados y municipios en su lucha contra la inseguridad? ¿O seguirán completamente abandonados y solos en su lucha? Por último, y la última pregunta ya para despedirme, señor secretario, le diría, ¿cuáles son los beneficios, qué incentivos y qué deducciones se contemplan para las personas cumplidas, las que siempre pagan sus impuestos, porque no ven incentivos para ellos? Señor secretario, usted no es el culpable del desastre financiero en este país. Le daremos el beneficio de la duda. Esperamos contar con su disposición para salvar a México. Gracias, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O, hasta por 5 minutos para responder. Bueno, quiero contestar también puntualmente a estas preguntas y comentarios. En primer lugar, el tema de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, que esa es la meta sobre la cual está afincado el compromiso de no endeudamiento. Nosotros recibimos la deuda en 44.9% del Producto Interno Bruto, se mantuvo así en 2019.
En 2020 saltó a 52.3% porque cayó el Producto Interno Bruto en 8.2% en términos reales, más la inflación. Entonces, la caída del producto nominal fue bastante fuerte. Para julio del 2021, el porcentaje de deuda a Producto Interno Bruto es 48.2%. Estamos haciendo presupuesto y estamos tomando en cuenta el compromiso de mantenerla alrededor de 50% del Producto Interno Bruto, pero hoy está en 48.2%. Por cierto, es un dato de un solo momento, es una fotografía. Nuestro plan es avanzar hacia el 50% porque tampoco queremos ser víctimas de optimismo en esta materia. Sabemos lo que implica, entonces tenemos un manejo de deuda que se ha reducido su costo financiero en 10,000 millones de pesos con respecto a lo que estaba programado. Ahora bien, en efecto, no hay una desaparición del Fonden. Lo que hay es que el fondo quedó dentro de los recursos presupuestarios y para 2022 se tienen recursos Fonden en el presupuesto de 9,055 millones de pesos con un incremento en términos reales con respecto a 2021. En 2020 se aprobaron 3,353 millones de pesos y en 2021 8,727 millones de pesos. Entonces, no hay una desaparición de fondos para desastres naturales. Pero lo más importante es que el gobierno no va a rehuir su responsabilidad cuando se presenten desastres en cualquier ámbito naturales. En cuanto a seguridad pública, los recursos de seguridad pública se encuentran en el Fortamun, que entre otras acciones considera la atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad. Para 2022 hay una asignación de 95,547 millones de pesos, 7.3% más que en 2021. Destaca el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, los cuales se destinan para atender prioridades nacionales determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, con base en la atribución que el artículo 44 confiere al Consejo. Para 2022 se estiman destinar 7,988 millones de pesos a este propósito. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra la diputada Leticia Cepeda Martínez, del Partido Acción Nacional, para una réplica hasta por 3 minutos. Bienvenido, señor secretario y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señor secretario, la falta de disposición y respuesta del Gobierno federal podría costarnos 10 años de recuperación, casi 2 administraciones. Nosotros esperábamos que al menos en el discurso pudiéramos notar una intención de que las cosas se harían diferentes. Es necesario que la Secretaría a su cargo deje de ser una oficialía de partes del inquilino de Palacio Nacional. Nuevamente somos testigos de los otros datos que siempre tiene el presidente. En los últimos 3 años, México cayó del lugar 32 al 37 de los 43 países evaluados por el Índice de Competencia Internacional. Entre los factores que han determinado esta caída se atribuyen a la inversión extranjera directa y la apuesta por las energías no renovables dentro del sector energético. Por otro lado, amén del discurso de una mayor recaudación durante los últimos meses de este año, la excesiva política fiscalizadora, la falta de apoyos a los contribuyentes y la planta productiva a través de incentivos a la inversión y tributación ha mostrado su efecto recesivo en nuestra economía.
Se deben de dejar a un lado las simulaciones del Parlamento abierto, donde solo se escucha, pero no se atiende a las preocupaciones de los diferentes grupos de la sociedad civil. Este gobierno no ha entendido el reclamo de las y los mexicanos, quienes anhelan un seguro de desempleo, ya que la falta de crecimiento económico que ustedes han generado ha dejado sin empleo a millones de mexicanas y mexicanos, ha dejado a miles de empresas y negocios cerrados y han provocado un sistema de salud pública colapsado. Lamentablemente para la gente pareciera que el enemigo de este gobierno son las entidades federativas y los municipios, ya que se le han eliminado fondos y apoyos destinados a combatir los problemas de la ciudadanía desde lo local, como el Fortaseg, el Fonden, el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano, los recursos para infraestructura de los pueblos indígenas, la disminución de los recursos en el ramo 28 y 33, y un sinnúmero de fondos y programas que desaparecieron del presupuesto. Es necesario retribuirle a los estados y municipios los recursos que este gobierno les retiró. Así también ahorita mencionaba del Fonden que no desapareció. Sí nos gustaría saber dónde están las reglas de operación del programa para poder apoyar a todas las familias ahorita siniestradas de los estados de México, Hidalgo, Baja California y de forma principal. Al igual que en los paquetes económicos anteriores, en este año el que se nos presenta, se sigue creyendo que el presupuesto es la alcancía del presidente y que los recursos los puede manejar a su antojo, privilegiando sus ya conocidos caprichos. En el contexto en el que nos encontramos, nos invita a todos a conformar un paquete económico que preserve la estabilidad macroeconómica y que haga eficiente el gasto público. Acción Nacional está comprometida con este país. Estamos ante la posibilidad de rectificar el rumbo. Tenemos enfrente la discusión del paquete económico 2022. Si ustedes de verdad están con el bienestar de las mexicanas y los mexicanos, podrán demostrar al discutir abiertamente el paquete permitivo que nos hagan las mejoras. Es cuanto.